Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Con calor? Sí, ¿verdad? Pues es verano. Ahora sí ya es verano, ¿verdad? Oficialmente, a partir de ayer ya es verano. Así es que de aquí para adelante ya puro cocinándonos, ¿no? Al vapor, como quieras. De aquí hasta diciembre, ¿no? Bueno, pues qué bueno es Dios con nosotros, que nos da otra semana más, nos dio otra semana más. Y hoy comenzamos esta semana aquí en su casa bendiciéndole. Y los que no llegaron a la primera canción, híjole, lo que se perdieron, ¿verdad que sí? Los que sí llegamos pudimos disfrutar y pudimos cantar desde el comienzo con el grupo de alabanza que ahora estaban como de fiesta o algo así, ¿no? Estrenando canciones y estrenando coros. Así es que qué bueno, qué buen tiempo hemos tenido de adoración y de alabanza. Y ahora vamos a recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. ¿Estamos ya listos? Sí, muy bien, pues vamos a orar. ¿Les parece si oramos? Amén. Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por todas tus bendiciones que nos has dado esta semana, Señor. Hemos terminado ya una semana y comenzamos esta semana aquí en tu casa bendiciéndote, adorándote, porque tú eres digno, Señor, solo por eso, por quien eres tú. Y te agradecemos, Padre, la bendición que nos das, el privilegio de estar juntos como familia, como hermanos, y disfrutar, Señor, adorarte y bendecir tu nombre juntos en comunión, Señor. Gracias por tu espíritu y gracias por la palabra que vas a traernos esta mañana. Padre, es parte de este tema que tenemos durante el mes y oramos en el nombre de Jesús, que esta enseñanza, Señor, traiga libertad a nuestra vida, a nuestra mente y aún, Señor, bendición para todas la vida de cada uno de nosotros y nuestras familias y nuestra congregación. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos... Bueno, esta serie que hemos estado teniendo durante el mes, hemos aprendido ya aspectos importantes sobre la economía y la administración de nuestras finanzas. También aprendimos la semana pasada cómo administrar la vida familiar, el tiempo de la vida familiar. ¿Se acuerdan del tema de la semana pasada? Muy bien, pues en esta mañana tarde, ya casi tarde, vamos a hablar acerca de la economía del reino de Dios. De antemano sé que este tema no es ni popular, ni muy conocido, ni tampoco muy atractivo, y también a veces resulta medio incómodo para algunas personas. A lo largo de mis años en la iglesia, mucha gente ha llegado a preguntarme: ¿por qué hablan de dinero en la iglesia? ¿Que no se supone que en las iglesias deben de hablar de Dios, del amor de Dios y del perdón de Dios y de los pecados perdonados? Sí, eso es parte de lo que hablamos en la iglesia. Pero bueno, en primer lugar enseñamos de este tema en la iglesia porque en la Biblia el tema del dinero es un tema muy amplio, es uno de los temas más amplios que hay. ¿Sabías, por ejemplo, que Jesús habló más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno? ¿A qué no sabías? Pues así es, puedes comprobarlo en tu Biblia. Chequen conmigo los siguientes datos. Jesús pronunció 38 parábolas y más de la mitad de ellas, que son 16 de ellas, se refieren a la forma de manejar el dinero y las propiedades. Puedes leer cada parábola y luego ir palomeando. Esta habla de dinero, esta también, esta no, esta sí, y te vas a dar cuenta cuántas son. Y uno de cada 10 versículos de los evangelios, 288 en total, tratan acerca del dinero también. Pero este es el dato más sorprendente, el último. En la Biblia hay 500 versículos sobre la oración, menos de 500 sobre la fe y más de 2000 sobre el dinero y el patrimonio en general. Interesante, ¿verdad? ¿Será que es un tema que tenemos que abordar en la iglesia? Sí, ¿verdad? Está en la Biblia y está mucho más abundantemente que otros temas también muy importantes para nosotros. Ahora, en segundo lugar, hablamos de dinero porque de acuerdo a la Biblia, la iglesia de Jesucristo es realmente una nación y sabemos que cada nación cuenta con un sistema económico, ¿sí o no? Pues sabes que Dios también creó un sistema económico para su reino, dentro de su reino, y no necesitamos ser economistas para saber que cuando la economía de una nación anda patas arriba, ¿verdad? No es por casualidad, sabemos que es por las decisiones que se han tomado en relación a los ingresos de ese país. Lo mismo ocurre con los ingresos de una persona o con los ingresos de una familia y hasta con los ingresos dentro de una congregación.
Si andan patas arriba en cualquier área es porque hay algo que no está funcionando bien. Ahora, en cuanto al término reino de Dios, quiero decir lo siguiente. Hay dos palabras en la Biblia que se traducen. Una del hebreo, que es malkut, esa que está ahí, y otra del idioma griego, que es basileia. Y estas palabras significan en ambos idiomas dos cosas. La primera, se trata del rey, es decir, del ser, de la persona, de la dignidad, la esencia, el poder, la majestad, la soberanía de un rey. Y la segunda cosa que significan estas palabras es el territorio de ese rey, el dominio de ese rey sobre las personas, pero específicamente sobre un determinado territorio. Ahora, nosotros sabemos que en el reino de Dios no hay competencia con los reinos del mundo, en cuanto, si hablamos de fronteras, de lugares geográficos. El único límite del reino de Dios es la resistencia que nosotros ponemos ante la presencia de Dios, a raíz de nuestra libre capacidad de elegir. El reino de Dios no es entonces un territorio, sino un imperio, y es lo que va a aparecer ahí. Quiero que lo leas conmigo. Es un dominio de gracia sobre el pensar, querer y sentir de cada ser humano que ha reconocido el señorío de Dios y de su Hijo. Ese es el reino de Dios. Entonces, aunque el reino de Dios no cuenta con un territorio específico, se manifiesta en la vida de cada una de las personas que hemos tenido un encuentro con Dios, que hemos conocido a Dios y que formamos una comunidad de fieles alrededor del mundo. Esa comunidad se llama iglesia o pueblo de Dios o nación santa, como le llama el apóstol Pedro. Y entrar o incorporarnos al reino de Dios implica tres cosas básicamente. En primer lugar, un estado de gozo. En segundo, sometimiento. Y en tercero, entrega. Entonces es un estado de gozo, sometimiento y entrega. Entonces el reino de Dios lo formamos diferentes personas de distintas culturas que vivimos en diferentes lugares y hablamos idiomas distintos, pero que somos una misma nación, porque contamos con una misma identidad espiritual y moral y un origen común, y es que todos hemos sido redimidos. ¿Estamos de acuerdo? Todos hemos sido redimidos. Entonces, por lo anterior, no debe sorprendernos que el reino de Dios también cuenta con un sistema económico que fue diseñado por Dios. No fue hecho por los sacerdotes, no fue hecho por Moisés. ¿Sí? Fue hecho por Dios directamente, por Dios mismo. Y cuando nosotros descubrimos esos principios de la economía del reino de Dios y los aplicamos, recibiremos bendiciones, recibiremos prosperidad y sobre todo recibiremos paz. Por el contrario, nos hemos dado cuenta y sabemos, y quizás algunos los hemos sufrido, y nos queda bien claro que el sistema económico del mundo no tiene misericordia de nadie. ¿Verdad que no? Y solo ha logrado empobrecer a la mayor parte de la población del mundo. Y te voy a dar un dato ahorita que estamos con la fiebre del fútbol. Te voy a dar un dato. Ah, mira, se puso de moda, ¿verdad? Hasta en la iglesia el fútbol. No voy a hablar de fútbol, pero sí del país mundialista, ¿no? El que está ahorita recibiendo la Copa del Mundo, ¿no? De fútbol. Y según los datos del Tribunal de Cuentas del Estado de Brasil, ¿sabes que los gastos totales de ese país por el mundial van a ascender a ¿cuánto? 11.608 millones de dólares. Ese dineral se va a gastar para el mundial del fútbol. Y en ese propio país, solo en ese país, hay unos índices de pobreza realmente alarmantes. Existen, así en cuentas, 15 millones de personas que viven en la más absoluta y total pobreza, mucho más allá que la pobreza, y otros 53 millones que viven todavía bajo la línea de la pobreza. ¿Sí? Hay 53 millones de pobres y hay 15 millones de pobres. Economías del mundo, nada más como un ejemplo. Así que hoy presentaré algunos de los principios económicos más importantes dentro de la economía bíblica que nos ayudarán a comprender la importancia, el privilegio y la bendición de invertir nuestro dinero sin temor en el reino de Dios. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Ok, el primero que vamos a ver es algo que se llama, no escuche,
El diezmo. Bueno, el diezmo es el plan de Dios para asegurar a sus hijos una cosecha continua de prosperidad económica. Dios quiere que seamos prósperos. Él da la prosperidad y Él también da la riqueza, no son la misma cosa. Dios anhela que seamos prósperos, es decir, que siempre tengamos, que siempre tengamos, que siempre tengamos, que no seamos pobres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios promete en su palabra que toda semilla sembrada va a tener cosecha. ¿Lo has leído? Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y el todo abarca todo, hasta el dinero. Hay tres cosas básicas que tenemos que aprender acerca del diezmo. La primera es que es el 10% de todo lo que recibimos. No son 10 pesos, no son 100 pesos, no son 1000 pesos, no son el 10 con una, sí, no el 1 con un 0, con 2, con 3, no. Es el 10% de todo lo que recibimos. Número 2, que es propiedad de Dios. Y número 3, que es un pacto de bendición. Vamos a ver el primer punto de estos tres con los ejemplos de Abraham y Jacob, y vamos a leer Génesis 14. Síguelo con tu vista, por favor. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Está hablando de Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué dice ahí? Los diezmos de todo. Aquí encontramos en este pasaje la primera mención en la escritura acerca del diezmo. No solamente es la primera mención acerca del diezmo, es algo muy importante que notes en este pasaje. También está la primera vez que se menciona la Santa Cena. ¿Cuántos han participado en la Santa Cena aquí en la congregación? Y sabemos lo que es un pacto, ¿verdad?, de pertenencia. Entonces, ni la Santa Cena ni el diezmo tienen que ver con la ley de Moisés, ni con ninguno de los dos pactos que Dios hizo. Esos son como pactos eternos, por llamarlos de alguna manera. Fueron instituidos 430 años antes de la ley de Moisés. Y lo digo porque muchas personas a lo largo de mi vida como cristiana y en el liderazgo y en el trabajo de la iglesia tienen esas preguntas y esas dudas. Seguro que aquí hay más de alguna. Sí, pero es que ¿por qué diezmamos si el diezmo es de la ley de Moisés? No, Señor. El diezmo no es de la ley de Moisés. El diezmo es el sistema, es parte del sistema económico de Dios para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Ahora, no tiene nada que ver con la ley de Moisés. Cuando Dios llegó y dio la ley a Moisés, incorporó el diezmo y lo legisló, lo puso ahí. Pero el diezmo ya existía más de 400 años antes. Quiero que eso se te quede bien grabado, bien grabadito, bien grabadito. Y también la comunión, el pan y el vino, el tener esa comunión cuando perteneces a Dios. Vamos a ver el segundo ejemplo que tiene que ver con Jacob. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, ¿qué dijo Jacob? Jacob aprendió de su padre y aprendió de su abuelo a diezmar. Tenía muy buena enseñanza en casa y veía los resultados de darle al Señor los diezmos, de bendecir o de honrar a Dios con esa parte de su dinero. En estos dos pasajes vemos que el diezmo es una 10ª parte de nuestros ingresos y es la primera parte que separamos. Esto lo hacemos cuando realmente ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Cuando Dios está ocupando el primer lugar en nuestra vida, no tenemos problemas con entregar los diezmos. ¿Sabías tú eso? Nunca, jamás. La Biblia dice: dame, hijo mío, tus diezmos. No, ¿verdad? Dice: dame, hijo mío, tu corazón. Si le hemos dado al Señor nuestro corazón y nuestra vida, lo que sigue inmediatamente, ¿sabes qué es? La cartera. ¿Qué es? Bíblicamente así es. No tenemos problemas para dar al Señor lo que es de Él. El problema de dar diezmos o de no dar no está en la cartera, no está en el cheque, no está en la cantidad, está en el corazón. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, cuando nosotros creemos que Dios es así de importante y lo ponemos en nuestra vida en primer lugar y reconocemos que Él es la fuente de toda bendición recibida, como lo dice Santiago, entonces damos el diezmo. Fíjate lo que dice Santiago.
Dice, léelo conmigo por favor. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo de Abraham y el mismo de Moisés y el mismo de Elías y el mismo de Pablo y el mismo tuyo y mío. Es el mismo. Una observación importante para todos nosotros es que, ¿sabes tú que en la Biblia no encontramos un registro de que Dios haya instituido el diezmo, así como instituyó los mandamientos: no matarás, no mentirás, no robarás, no, ¿sí? Encontramos que dice indefectiblemente diezmarás, pero acuérdate que el diezmo ya hacía más de 400 años que se daba. Entonces, según los estudiosos, los que saben, ¿verdad?, han dicho que es muy probable, todo parece indicar que fue el hombre, que fue Abraham, como aquí lo tenemos como primer ejemplo, que de él salió a entregar los diezmos. Es decir, no fue algo que Dios le dijo, dame los diezmos, yo los quiero, pero que Abraham fue el que se los dio, se los ofreció a Dios para honrarlo. Y yo no sé, ¿a ustedes les gustan los regalos? A mí sí, me encantan los regalos. Y yo creo que a Dios también. Entonces, cuando Abraham llega con los diezmos, Dios dice, me sorprendes. Y le gustó. Y entonces Dios se queda con ese regalo y dice, qué bueno que ustedes me honran de esa manera, me gusta que lo hagan. Quiere decir que esto puede ser como una señal entre mis hijos y yo. ¿Me estoy explicando? Y entonces el diezmo continúa hasta que llega Moisés y hasta que llega la ley de Moisés, y entonces Dios lo incorpora ahí. Pero una práctica que ya se daba entre Dios y sus hijos, entre Dios y su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos comprendiendo? Muy bien. Dijimos que la segunda cosa importante que nos enseña la Biblia acerca del diezmo es que es, ¿qué dice ahí? Propiedad de Dios. Fíjate lo que dice Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Algo que debemos saber es que entregar el diezmo a Dios es un pleno acto de fe y de responsabilidad personal. El Salmo 24:1 nos dice que del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en la tierra hay. Es decir, todo le pertenece a Dios, tú y yo le pertenecemos a Dios, absolutamente todo es del Señor, pero el diezmo es especial y exclusivamente suyo. En otras palabras, no solo lo debemos separar, sino que lo debemos dedicar y entregar al Señor. Cuando recibimos nuestro dinero, sabemos que el 90% es nuestro, sabemos que el 10% es del Señor, lo separamos, hacemos la primera cosa es separar, el 10% lo dedicamos, esto es tuyo, Señor, y lo voy a llevar a tu casa. Y lo traemos y lo entregamos, eso hacemos. Entonces, el diezmo tiene dueño, ¿sí o no? ¿Quién es el dueño? Es Dios. No son los pastores de las iglesias, no somos nosotros los que trabajamos aquí. El dueño del diezmo es Dios. Y Dios ha dicho que lo traigamos. Es la manera en que Él trabaja. ¿A que no sabían que Dios trabaja con dinero? Que el reino de Dios se mueve con dinero en esta tierra. ¿A que no sabían eso? ¿Creían que era pura fe? ¿Puro sentir y reventar el corazón? Yo fui misionera varios años en Sudamérica y ocupaba dinero cuando iba y venía. No porque mi pasaporte dijera que era misionera, no me cobraban en el avión, me cobraban igualito que a todos los demás. Y yo tenía que ir y tenía que venir y tenía que pagar el boleto. Y los casi 6 años que viví allá, ¿qué creen? Que andaba flotando en el aire. No, ¿sí? Tuve que tener un lugar donde vivir, tuve que comer, tuve que vestir, calzar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces el Señor suple de esa manera y el Señor extiende su reino con dinero, no solamente con las vidas de las personas, pero con las vidas y con las vidas, ¿sí? El dinero es vida, lo vimos en la primera clase de esta serie, ¿te acuerdas? Trabajas 8 horas, te dan dinero a cambio de tus 8 horas que diste ahí de trabajo. Entonces es vida también. Es importante saber esto. Ahora vamos a ver la tercera cosa importante acerca del diezmo, es que es un pacto de bendición. Todas las ocasiones en que leemos en la Biblia sobre personas que diezmaron, encontramos enseguida que fueron bendecidas. Y quiero que cheques con esto. Ya lo leímos con Abraham. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino en primer lugar. Le dio la Santa Cena, pues,
la comunión a Abraham. Abraham pertenecía a alguien, pertenecía a Dios, podía participar la cena del Señor, porque había un pacto entre Dios y él. Y luego le bendijo, y entonces Abraham le entregó los diezmos. En la Biblia hay dos cosas que caracterizan y identifican ante Dios a un hijo o a una hija de Dios. ¿Sabes cuáles son? Diezmos y Santa Cena. Esas dos cosas: entregar los diezmos al Señor y participar de la cena del Señor. Y ambas cosas están 430 años antes de la ley. Siguen durante la ley, siguen durante Jesús y siguen hasta que el Señor venga por nosotros y hasta que el Señor establezca plenamente su reino sobre la tierra y sus planes originales que Él tenía para este mundo continúen. Así va a seguir. Muy bien. Luego dice la Biblia que también Dios bendijo a Jacob y Dios bendijo a Israel. Y yo quiero leerte este pasaje, está un poquito largo, síguelo con tu vista. Dice: arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas, y mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo una abundancia, los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero, pongámosle marzo, comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes de julio. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó el rey Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho. Porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Qué interesante, ¿verdad? Dieron y dieron y dieron por 4 meses, acarrearon las ofrendas, los diezmos, las primicias a la casa del Señor, y como que se desató una bendición sobre ellos. Dice: entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. La fidelidad de nuestra parte es imprescindible para una prosperidad constante. Quiero decirte algo que quiero que leas conmigo ahí. ¿Qué dice? Dios. Ok, a las 3. 1, 2, 3. Sí bendice a quienes le obedecen. No nos equivoquemos. Dios no vende sus bendiciones. Si tuviéramos que pagar el oxígeno que respiramos en un día, no te alcanza el salario de un año para pagar el oxígeno. Así que no creas que estás comprando bendiciones. No, Señor. Todo es del Señor y a Él le pertenecemos. Así es que Dios no vende sus bendiciones, pero sí bendice a quienes lo obedecen. Cada bendición que recibimos de Dios llega a nosotros, número 1, porque Dios quiere. Número 2, porque Dios lo dijo. Número 3, porque somos suyos. Y número 4, porque Él ha prometido honrar a quienes lo honramos. Fíjate lo que dice Deuteronomio 28. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Lee conmigo el versículo 6, por favor. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. ¿Cuántos quieren ser benditos? Somos benditos por la gracia del Señor. Resumiendo este primer punto, entendimos que el diezmo es el 10% de todo lo que recibimos y que es la primera parte que separamos, dedicamos y entregamos al Señor porque es suyo, especialmente suyos. Y que diezmar tiene que ver con un pacto de bendición de parte de Dios para sus hijos. Por todo eso lo traemos en obediencia, lo presentamos con gratitud y con alegría por todas las bendiciones que hemos recibido. Entonces, cuando tú y yo entregamos el diezmo, estamos declarando públicamente las siguientes 3 cosas que quiero que leas bien fuerte conmigo. Número 1, que Jehová es mi Dios y que yo soy de Él.
Número 2, mi compromiso de obedecer sus palabras. Y número 3, que permanezco en comunión con Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? No he acabado todavía. Vamos al segundo punto. Y el segundo punto tiene que ver con el propósito del diezmo. ¿Por qué Dios quiere que traigamos dinero? ¿Qué hacen con el dinero? Vamos a ver qué dice la Biblia, qué hacemos con el dinero. ¿Sí? Bien, Dios tiene un propósito en todo lo que Él dice, en todo lo que hace, en todo lo que instituye. Tiene un plan, es bien ordenado el Señor. Y en su palabra encontramos expuesto claramente el propósito del diezmo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un capítulo en el libro de Números, es el capítulo 18, lo puedes leer en tu casa completo, entero, y el 19 también, y el 20 si quieres. Puedes leer, pero el capítulo 18 describe que Dios escogió y separó a una tribu completa. Había 12 tribus en Israel. Dios escoge a una tribu, la tribu de Leví, completita, para que le ministre en el santuario. Y es Dios, ¿verdad?, el que decide que en correspondencia por el trabajo de esta tribu, tanto los sacerdotes como los levitas recibirían un salario. Eso es lo que dice Dios. Fue Dios mismo entonces quien decidió e instituyó el sustento de ellos. Y el sustento fue básicamente, ¿qué dice ahí? Ofrendas, primicias y diezmos. Fíjate lo que dice el versículo 6. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes como regalo de Dios, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y un versículo más, dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué causa? Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces Dios especificó muy claramente las razones para proveer a esa tribu, que ellos no podían trabajar como trabajaban todas las demás, que la siembra, que los ganados, que los borregos, que no sé qué. Ellos se dedicaban solamente a las cuestiones del templo, del sacerdocio y del templo y todo lo que tenía que ver con el templo. Entonces Dios dijo que era por causa de la separación que Él había hecho y para el sustento de ellos y de sus familias. Para eso es el diezmo, para eso se usan los diezmos. Se siguen usando así, se han usado siempre a través de generaciones y seguirán usándose de esa manera. Es para el sustento de los que trabajamos de tiempo completo, le llamamos nosotros ahora, ¿verdad? En las iglesias, en las organizaciones cristianas, etcétera. Entonces, fíjate lo que dice Números 18, 8 y 31. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Dios dijo: me vas a servir y yo te voy a pagar. Así es más claro, ¿verdad? Dios te llama a que le sirvas con toda tu vida, a que te dediques solo a Él, y dice Dios: yo te voy a pagar. Vas a trabajar para mí y yo te voy a pagar. ¿Verdad que no está loca la idea? ¿Verdad que no? ¿Quién te paga a ti, Jonathan? ¿Para quién trabajas? ¿Y quién te paga? Ellos, ¿verdad? ¿Verdad que no está tan loca la idea? Dios dice: tú trabajas para mí, yo te voy a pagar. Interesante, ¿verdad? Este tema es demasiado amplio como para darlo en 40 minutos, pero por lo menos vamos a aprender algo esta mañana. Muy bien, ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, específicamente a la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo también enseñó que el servicio o ministerio a Dios produce remuneración, y lo hizo utilizando 4 metáforas, 4 figuras: la del soldado, la del viñador, la del sembrador, la del pastor, y la del buey que trilla. Fíjate cómo lo dijo Pablo. 1 Corintios 9 dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Hablando nada más de la primera frase, ya se usaba, ¿verdad?, poner el dedo a los que trabajaban en el ministerio en los tiempos de Pablo. No es moderno esto, ¿sí? Ya se usaba en aquellos tiempos. Entonces dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también a los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Sí? También se decía como se dice ahora: es que no trabajan.
¿verdad? La gente tiene un concepto, muchas personas tienen un concepto muy equivocado acerca de las personas que trabajamos en el ministerio. Creen que no trabajamos, creen que no se trabaja, creen que uno viene y canta y levanta las manos y le rasca la guitarra 20 minutos y ya. O sea, ese concepto se tiene del trabajo. Yo trabajo más de 12 horas diarias, más de 14, todos los días del año, excepto los lunes, que es mi día que yo descanso. Yo trabajo mucho más que muchos de ustedes y gano mucho menos que muchos de ustedes. Y así ha sido siempre. Y no me falta nada. Tengo 32 años diezmando sin falta. Y no me ha faltado nada. Dios me suple todo. ¿De dónde? ¿Quién sabe cómo le hace el Señor? No es solamente a través de ustedes, a través de muchísima gente que ni conozco. No las conozco y me llegan con dinero. Te mandaron de Canadá, te mandaron ¿quién? Pues un ministerio de no sé dónde que por allá supieron que, bueno, ya no me digas más. Venga, dame el dinero que es mío y se acabó. La Biblia dice que las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Tienes como un chip, como un localizador, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicas? Hay como un localizador ahí. Me refiero a las chicas misioneras aquí. Ellas me deben de entender algunas loqueras que estoy diciendo aquí. ¿Sí? De repente Dios toca corazones en el otro lado del mundo y te llega el dinero, ¿verdad? Es Dios el que te está bendiciendo. Bueno, voy a seguir aquí. Dice Pablo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Para todos los que trabajamos para el Señor, así como se usa decir ahora de tiempo completo, también hay órdenes precisas en la Escritura. ¿Sí? Dios habla de trabajo, de esfuerzo. Y fíjate lo que dice la Biblia. Lo primero que hay que hacer es instruir, pastorear, dirigir o liderar al cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La segunda cosa que nos toca hacer es predicar y enseñar toda la palabra de Dios, no nada más lo que nos gusta oír. Estos temas, ¿se fijan que no se predican casi? No es cómodo. Hay gente que sale como media picuda, ¿verdad? Puro dinero, puro dinero, puro dinero, ¿verdad? Y no es cierto. Hablamos de estos temas cada 5 años, creo, y lo deberíamos de hacer cada año. Creo que a partir de este año lo vamos a incluir cada año en nuestras series, porque se necesita. Es algo que viene muy amplio en la Escritura y es para bendición de nosotros y para extender el reino de Dios. Primera Timoteo 5 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, hay ancianos que trabajan de tiempo completo, hay unos que no, pero dice mayormente los que ¿qué? ¿Verdad? Dice los que trabajan. ¿Sí? Los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, predicar y enseñar, ¿qué es según la Biblia? ¿Un qué? Es un trabajo. Es un trabajo. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y número 3, sostenernos del trabajo que desempeñamos. Pablo dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Yo tengo ¿cuántos años? Ya perdí la cuenta, pero yo comencé a trabajar en el ministerio como a los 19 años, 18 años de edad.
Y durante 15 años o un poco más, yo trabajé de tiempo completo, estudié, escogí la carrera en el seminario bíblico teológico, me preparé, estudié, me gradué, me dedicaron para el trabajo, para el ministerio y comencé a trabajar. Y durante los primeros 15 años yo no recibí un solo 5, ni de diezmos ni de ofrendas. ¿Qué tal? Y trabajé y serví y Dios me suplía de maneras milagrosas, de maneras, a mí me encantaba esa etapa. Yo tuve problemas cuando en la primera iglesia, una iglesia que llegué y me dijeron, te vamos a pagar. Y yo dije, ¿qué? Cada semana o cada quincena, yo nunca, no sé qué es eso. Ahora lo sé, tengo 10 años sabiéndolo aquí. Pero muchísimos años yo no vivía así. Entonces, ¿cómo Dios suplía? Dios tiene tantas maneras. Yo tengo historias, cientos de historias que les puedo contar de cómo Dios suplía. Cuando yo le pedía al Señor, Señor, ocupo zapatos. Y yo nunca he sido que pido muchas cosas. Todo lo que tengo Dios me lo ha regalado. Todo. Así como los que conocen mi casa saben a qué me refiero. Todo. Y una vez de acuerdo que le pedí zapatos al Señor, unos zapatos, necesito zapatos, Padre, no tengo dinero para zapatos, ocupo zapatos. Sí, se los pedí en donación. Una semana después me llegó una caja más grande que esa cosa que está ahí, que se llama monitor, creo. Con mi nombre, venía de Estados Unidos la caja. Y mi mamá me dijo, ¿te llegó esa caja? Una caja gringa, dije yo. ¿Y de quién viene? Pues no sé, pero es para ti, tiene tu nombre. Pues ya, bien mía, ¿verdad? Tenía mi nombre, la abrí, venían 8 pares de zapatos. De los mejores zapatos, jamás yo no hubiera comprado esos zapatos. Yo no acostumbro a comprar cosas caras, ni de marcas, ni de nada de eso. Ocupo mi dinero en otras cosas mejores. Entonces, y unos rojos, y unos negros, y unos blancos con bolitas, sin bolitas, con palitos, ¿verdad? De todos para la playa, para vestir, para la noche, para la mañana, para la tarde, para todo día. Me aburrí de esos zapatos. Pasaron 3 años. Con esos zapatos estudié todo mi seminario, 3 años y cuánto, y no se me acababan. Y yo me sentía como el pueblo de Israel con la misma ropa 40 años. Entonces dije, ¿cuándo se van a acabar estos zapatos? No se acababan. Y no se acababan. Pues me duraron otros 3 años más. Y historias como esas tengo montones, cientos de historias así, muchísimas, de cómo Dios provee. Ahora, Pablo está hablando aquí acerca de ese derecho, que él muchas veces no lo usó. En unas ocasiones sí lo usó, en otras no. ¿Sí? Esa fue decisión personal de él. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el modelo de la economía del reino de Dios es muy práctico. Fíjate lo que dice ahí. La gente da a aquellos a quienes les ministran. Así de sencillo es. Eso es lo que enseña la Biblia. Voy a pasar al tercer punto y termino. Y tiene que ver con las ofrendas voluntarias. Esa es otra parte del sistema económico de Dios. Entonces no es lo mismo ofrendar que diezmar. No, no es lo mismo. Es que yo meto mi ofrenda en el sobre, pues es tu ofrenda, ¿verdad? No porque lo metas en un sobre se convierte en diezmo. No. Entonces, vamos a ver que en la Biblia contiene 356 referencias a las ofrendas y casi todas ellas, por no decir todas, son episodios emocionantes, emotivos, coloridos, intensos, de alegría, de gozo, de júbilo. Cuando la gente traía las ofrendas al Señor, no había caras de limón ni de papayo ahí. Era un gozo traer al Señor las ofrendas. Ahora, algo muy importante que vamos a aprender de las ofrendas es que revelan la condición de nuestro corazón. Así como los diezmos revelan nuestra comunión con Dios, nuestra pertenencia con Dios, las ofrendas que damos revelan la condición de nuestro corazón. Te voy a leer unos pasajes. Dice aquí: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Ahí hay una actitud, generosidad de corazón. ¿Te fijas? Número 1. Número 2. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ahí encontramos otra actitud que es la voluntad o la disposición para traer. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre. Hay otra actitud ahí que es alegría. Ahí veremos en estos 3 versículos las 3 cosas que se manifiestan de nuestro corazón son la generosidad, la disposición y la alegría. Yo quiero cerrar con una iglesia que era una iglesia en una provincia griega en los tiempos de Pablo, y esta iglesia tiene muchas características particulares, pero lo que me sorprende era cómo estaban viviendo ellos como congregación en esos tiempos y lo que hacen al entregarle una ofrenda al apóstol Pablo. Ellos no solamente daban ofrendas para misioneros, también daban ofrendas para otras iglesias que tenían problemas o que tenían pobreza o persecución, etcétera. Fíjate cómo dice la Biblia. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos estaban en problemas, graves problemas, pero estaban con mucho gozo. Eran muy pobres, pero eran muy generosos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Las personas de esta iglesia dieron a pesar de las circunstancias. Dice que estaban en grandes pruebas de tribulación. Dieron con una excelente actitud, con gozo abundante, dice el apóstol Pablo, y dieron con la mejor intención, es decir, con una abundante generosidad. ¿Cuál fue el secreto? ¿O cuál sigue siendo el secreto para dar de esa manera? Darse primero al Señor. ¿Cuál es el secreto? Darse primero al Señor. En cuanto a diezmos y ofrendas, nosotros no damos porque tenemos porque damos. Repítelo conmigo. No damos porque tenemos porque damos. Así es como funciona, no al revés. Ya termino, digan gracias a Dios, ya se va a callar. Bueno, nuestro Dios es un Dios generoso por naturaleza. Él siempre quiere hacernos bien. Esa es la intención continua de su corazón, bendecirnos, hacernos bien. Él es un Padre bueno, es un Padre perfecto. Todas sus promesas son verdaderas y están vigentes para sus hijos y sus hijas hoy. Entonces el problema de dar no tiene que ver con el dinero, sino con el corazón. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí pondrás tu corazón. Si Dios es lo más importante en nuestra vida, todo lo demás va a venir dócilmente hacia Él. Cuando Dios no es lo más importante en nuestra vida, vamos a batallar hasta para darle gracias cuando comemos, aunque comamos 3 veces al día. Entonces, si tenemos problemas para dar, también tenemos un problema con nuestra fe. En una ocasión Jesús les dijo a los discípulos, miren las aves del cielo, cuando ven que tienen bodegas, siembran, cosechan, levantan, guardan, tienen cuentas en el banco, ¿qué? No, ¿verdad? Dice, pero mira, nuestro Padre las alimenta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Vean los lirios, dice el Señor, estaban en el campo, vean los lirios, vean los colores de esas flores. Ni Salomón con todo su dinero se vistió tan hermoso como ellos. Y luego dice Jesús, si la hierba del campo que hoy en la mañana florece, se abren y en la noche ya están muertas, Dios las cuida y Dios las viste así, ¿no creen que Dios va a hacer cosas más hermosas con ustedes, hombres de poca fe? Dijo Jesús. ¿Sí? Entonces, recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si no le creemos, no le obedecemos. Entonces por eso es que ahí está la ecuación, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cuando yo no creo a Dios lo que Él es y lo que Él ha dicho que es, entonces yo no obedezco, yo no hago lo que Él quiere, yo no hago lo que Él dice. Nunca nos pareceremos más a Dios que cuando nosotros damos. Cuando invertimos nuestro dinero en el reino, expresamos nuestra confianza plena en Dios en primer lugar, en Él, en su persona, en su carácter, en quién es Él, primero, y después en lo que Él ha establecido en su reino y luego en sus promesas. Por último, Dios nos dice a nosotros, Jesús nos dice en su palabra, la medida
con la que Él nos va a dar, ¿verdad? Y no estoy hablando de vara, no es otra cosa. Fíjate lo que dijo Jesús: den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida con que miden, los volverán a medir. ¿Cómo quieres recibir tu cosecha? Agarra un tomate, sácale todas las semillas, tiene como 50, yo ya lo hice. Siembra una semilla, no vas a recibir un tomate, ¿verdad que no? Ya sembré tomates yo también y recibí muchos tomates de regreso, y cada tomate con más de 50 semillas. Junta todas las semillas, tienes un semillero enorme por solo una semilla que sembraste. Cuando damos, el dar trae implícito una ley de la multiplicación. Dios nunca te da, nunca te devuelve una semilla, te devuelve un montón de semillas para que vuelvas a sembrar. Así es como Dios trabaja. Dios quiere bendecirnos siempre. Pónganse de pie, por favor, oramos. Damos gracias a Dios por esta enseñanza. Los chicos de la alabanza van a subir aquí. Y les voy a pedir que después de que terminemos de orar no se vayan, por favor, porque tenemos un minuto más que tomar, 2 minutos tal vez, no sé. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por este tema, por lo que hemos aprendido, y que el Espíritu Santo, que ya acomodó, ¿verdad?, alguna palabra en nuestro corazón, nos dé también el poder para obedecer. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Padre, por todo lo que nos das siempre. Siempre nos quieres bendecir, siempre quieres prosperarnos, Padre, pero has dado instrucciones que tenemos que seguir. Padre, gracias porque nos has enseñado esta mañana. Hemos visto en tu palabra que el dar no tiene que ver con la cartera, no tiene que ver con el sueldo, no tiene que ver con el salario, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestro amor, Señor, a ti, nuestra fe depositada en ti, Señor. Enséñanos, Padre, a obedecerte también. Queremos hacerlo siempre porque queremos honrarte y queremos, sobre todas las cosas, que tu reino se siga extendiendo en este mundo que tanta falta le hace, Señor. Usa, Señor, nuestra vida, y en ella, Señor, también va nuestro dinero. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.